Estamos con Susana Balbo. Susana es mendocina, lo digo con orgullo. Es la primera mujer enóloga argentina, una gran emprendedora, fundadora de Dominio del Plata Wines. Además, trabajó para el desarrollo del vino argentino en el mundo a través de dirigir en 3 periodos Wines of Argentina. Actualmente dedica su pasión al mundo de la política, es diputada nacional por Mendoza, por el PRO, y además, y no menor, es quizá la mujer más influyente en la industria del vino hoy y una de las más influyentes en el mundo en esta industria, así que es un placer tenerte con nosotros aquí, Susana, hoy. Gracias por venir. Muchas gracias, Alejandro. El placer es mío. La primera pregunta que te quiero hacer, yo sé que vos venís de una familia italiana, una familia de muchos hombres, con un padre muy fuerte, una personalidad muy fuerte. ¿Qué significó para vos ser mujer y abrirte este camino viniendo de una familia con tanta impronta masculina? Romper las estructuras. Tuve que romper las estructuras de lo que se suponía que yo debía hacer y no fue fácil, obviamente, ¿no? Me tuve que ir de mi casa para poder hacerlo. ¿Fue quizá tu primer emprendimiento? Ese fue mi primer emprendimiento, irme a trabajar al norte, muy lejos. Y ahí engancho, ¿cuál fue el motor? Desde chica, ¿qué fue lo que te movilizó y que quizás se mantuvo a lo largo de toda tu vida? Yo creo que uno de los motores más fuertes que yo tengo y he tenido ha sido la curiosidad y las ganas de aprender. Me gusta estudiar, siempre sigo estudiando, siempre sigo leyendo, siempre sigo aprendiendo. Creo que la vida es un constante aprendizaje y esa curiosidad por saber más ha sido el gran motor en mi vida. Y siguiendo con este tema de los hombres y en este caso la industria del vino es una industria que cuando vos empezaste estaba dominada por hombres. Cuando llegaste a Salta también, peor. Me vas a contar un par de anécdotas seguro que has vivido ahí. Era un lugar dominado por enólogos, vos eras la primera enóloga, llegaste ahí con tus valijas a empezar a hacer vino, no me acuerdo para qué bodega. Sí. ¿Y cómo fue ese shock? ¿Cómo te abriste camino ahí en el medio de toda esa adversidad, básicamente, ¿no? Mira, creo que primero fundamentalmente fue el apoyo del empresario que me eligió, que sin duda era una persona muy progresista, con una mente muy abierta, porque el día que él me contrató me dijo: mire, Susana, en mi opinión las mujeres o son muy buenas o muy malas, nunca están en el medio. Entonces usted va a tener que demostrarme mediante esta oportunidad qué es lo que es usted, porque fui seleccionada entre 68 enólogos, o sea, hubo una gran selección y un proceso largo, fue un proceso como de 3 meses. Y cuando llegué ahí, antes de que yo viajara, esta persona yo no conocía dónde iba a ir a vivir. ¿Te imaginas que cuando llegué a un pueblito de 5.000 habitantes, en medio de la montaña, con camino de tierra? Cafayate. Cafayate. Cada vez que llovía nos quedábamos incomunicados. El teléfono era 81. El teléfono era manivela, así que imagínate que era lo más primitivo que te puedas llegar a imaginar. Él me dijo: usted va a ser como una bomba atómica en el medio de un pueblo donde la mujer está relegada y si está atada al pie de la cama, a la pata de la cama, mejor, dice. Así que bueno, sé que no le va a ser fácil, pero usted siempre va a contar con mi apoyo. Y fundamentalmente el mayor apoyo que yo tuve es que me enseñó muchísimo de administración de empresas, me enseñó todo lo que yo no sabía que había aprendido en la universidad. Yo había aprendido mucho de enología, de la ciencia enológica, pero obviamente de manejar personal, de administrar una empresa, de ser ordenada, organizada, eso yo no lo sabía y él me lo enseñó. Y además, obviamente, lo que más me ayudó también fue el consejo de mi mentor, que fue el padre Oreglia, que era el fundador de la universidad donde yo estudié, y él me dijo siempre: tenés fe en tu talento, tenés mucho talento, y tener fe en tu talento y siempre preguntar, no te canses de preguntar. Y creo que eso también es muy importante en la vida, ¿no? Tener la humildad de saber, de decir: no sé, ¿me podés ayudar? ¿Cómo puedo hacer esto? Y esto yo lo hacía no con la gente que estaba en Cafayate, que estaba muy atrasada en lo que era conocimiento respecto a lo que yo traía desde Mendoza, sino con mis propios colegas de Mendoza, profesores, incluso el padre Oreglia. Y ellos me ayudaron mucho y trabajando mucho, o sea, fue mucho trabajo, trabajaba muchísimas horas
Entonces yo creo que me impuse, primero por mi persistencia, persistía, trabajaba 11, 12 horas por día, 13 horas por día y no paraba nunca hasta no conseguir lo que yo quería lograr. Y el talento en el conocimiento, el tener tanto conocimiento y seguir estudiando y investigar los problemas, no conformarme con que si tenía un problema, bueno, como hacían otros enólogos, bueno, este vino lo mando a corte. No, yo resolví el problema sobre el vino, no mandándolo a corte, disfrazando los problemas. Y eso me hizo ganarme el respeto de todos los enólogos de Cafayate, y después ellos me consultaban mucho a mí. Después de esta experiencia profesional, ¿vos seguiste trabajando en relación de dependencia con otra bodega? Sí, un tiempo, o sea, apenas yo volví a Mendoza, hice mi primer emprendimiento con mi primer esposo y nos fue muy mal, fracasamos porque pensamos en el mercado argentino, invertimos, quemamos naves, invertimos todo lo que habíamos ahorrado en Cafayate, lo que teníamos, en comprar una bodega vieja, reconstruirla, y nos estafaron. Sufrimos una estafa bastante importante y casi perdimos todo. Y ahí, bueno, en ese momento también lo perdí a mi esposo y yo resolví vender porque me quedé a cargo de 2 niños chicos, sin el padre, y tenía mucho miedo de qué iba a pasar con mis hijos si a mí me pasaba algo, quién los iba a educar, qué es lo que iba a suceder, ¿no? Entonces terminé vendiendo esa bodega y empecé a trabajar para otra bodega que fue Martins, un amigo de la adolescencia y que había hecho su primer cosecha y hice hasta su última cosecha, ¿no? Porque trabajamos durante 3 años y después él vendió la bodega, una operación muy exitosa. Después trabajé para Catena, en donde aprendí muchísimo de marketing. El doctor Catena creo que tiene que tener un gran reconocimiento por la vitivinicultura argentina, por su visión de lo que es la importancia de la calidad en un vino. En esos años, en el mismo momento que trabajaba para esa gente, yo viajaba y hacía cosechas en el extranjero, entonces aprendí muchísimo. Esa capacidad de poder ir y hacer doble cosecha te abre mucho la cabeza, porque las cosas suceden en los países que están más desarrollados. Argentina había estado tan cerrada por tantos años, pensá que recién en la década del 90 se abrió un poco a la tecnología y nuestro conocimiento era muy limitado con respecto a lo que iba en la ciencia en el mundo. Entonces tuve acceso a mucha más ciencia, mucho más conocimiento. Establecí relaciones muy buenas y muy profundas con Australia, con la Universidad de Australia y con la Universidad de Davis, que luego mi hijo fue a estudiar a Davis precisamente, y ese traer esa ciencia, esos conocimientos me permitió trabajar muy bien como consultora ya para otras empresas y aplicar mucho de lo nuevo, de lo que estaba pasando en el mundo aquí en Argentina. Y ahí es donde yo me di cuenta que el mundo del vino había cambiado y estaba cambiando aceleradamente, y acá no había llegado. Argentina no tenía esa dinámica que había en el mundo, y yo quería que esa dinámica sucediera acá. Y ahí fue cuando empecé a involucrarme con Wines of Argentina, en la visión de una Argentina insertada en el mundo, exportando vinos a todo el mundo y con vinos modernos. Entonces empezamos toda una revolución, pocos enólogos, muy pocos enólogos, y menos empresarios aún que enólogos, porque eran muy pocos empresarios convencidos de que pasaba por la exportación y pasaba por la revolución de los estilos de vino el futuro de la vitivinicultura argentina. Y eso me llevó a pensar en un proyecto propio, en un proyecto en donde yo pudiera hacer lo que yo estaba convencida que era exitoso, porque era muy difícil, es muy difícil convencer a un empresario vitivinícola que tienden a ser muy conservadores, muy arraigados, son empresas familiares la mayoría de ellas, donde la opinión del papá, que ya tiene 80 años y que está ya amortizado en las ideas, que yo no dejo de respetar lo que pueda significar la experiencia, pero hay que dejar espacio a la gente joven que trae nuevas dinámicas y nuevas ideas. Me era muy difícil. Entonces, como eso era tan difícil, dije, lo voy a hacer en mi propio emprendimiento. ¿Cómo fue ese momento en donde vos dijiste, bueno, hasta acá llego como consultora, hasta acá llego trabajando para Catena, tengo que, a pesar de haber tenido un primer fracaso años antes,
empiezo de nuevo con lo mío y hago esa apuesta tan grande de lo que fue después Dominios del Plata. ¿Cómo fue esa parte? Quiero que me cuentes si fue una noche cuando vos tuviste la epifanía o fue un proceso gradual en el que dijiste, bueno, el año que viene y te pusiste un objetivo. Mira, fue una mezcla de todo. Primero la frustración de asesorar en empresas y tener muy claro qué es lo que había que hacer, y cuando los dueños me pedían que no, quisiéramos algo que estuviera más cerca de lo que ellos venían haciendo y no nos iba bien en el mercado, claro. Para mí era una frustración enorme porque me sentía responsable. Aunque viste que dicen que los consultores nunca son responsables porque ellos dan la opinión, la idea y luego la responsabilidad está en el técnico que está a cargo. Pero yo me sentía responsable de eso, de no haber sido lo suficientemente convincente para que tomaran estas ideas que eran innovadoras. Eso fue por un lado. Por otro lado, lo que yo había ahorrado y guardado de la venta de mi primer bodega fue justo cuando fue el 11 de septiembre en Estados Unidos y se vinieron abajo todos los mercados y lo que yo tenía ahorrado, que ya llegaba a una suma muy importante, se perdió todo con la caída de los mercados. No se perdió todo, pero me quedó menos que con lo que habían comenzado. Y yo ya venía con la idea de hacer la bodega, entonces yo estaba buscando inversores, socios, y era como que mi conocimiento, mis ideas era lo que menos valía, lo que valía era el dinero, ¿no? Entonces un buen día yo dije, bueno, si yo no creo en mi propio proyecto, ¿quién va a creer? Entonces invertí esos ahorros que tenía en Estados Unidos en comenzar muy de abajo, pero muy de abajo, y de a poco comprando la tierra, plantando el viñedo. Debo decir que el doctor Catena fue muy generoso porque me regaló todas las plantas para ese viñedo. Yo en ese momento ya estaba casada con Pedro Marcheski, que él trabajaba para Catena, pero él siguió trabajando en Catena y yo comencé la bodega. Y la verdad que empecé a vender y lo pensé distinto, o sea, dije, bueno, vamos un poquito para atrás. Yo comencé el proyecto invirtiendo ese dinero primero en desarrollar mercado, no en hacer la bodega, sino en desarrollar mercado. Entonces era lo más asertivo, porque era desarrollar en donde yo iba a tener verdaderamente la evolución de mi capital. Y como hacer vino es lo que mejor hago, alquilé una bodega, no invertí en una bodega, no tomé riesgos en assets, en cosas fijas. Yo me acuerdo siempre el libro Padre Rico, Padre Pobre, cuando yo lo leí dije, bueno, yo no tuve un padre rico, padre pobre, pero verdaderamente es como que algo me iluminó que ese era el camino, ¿no? Poner el dinero a trabajar. Y la verdad que en 3 años, que es cuando compré la tierra para hacer la bodega, yo ya había quintuplicado el capital que había tenido, porque empecé vendiendo 2.000 cajas y cuando decidí hacer la bodega ya estaba vendiendo más de 20.000 cajas por año. Y me agarró la devaluación, se multiplicó el capital, la verdad que fue algo realmente un círculo muy virtuoso. El timing fue perfecto porque Argentina no existía en los mercados del mundo, por eso es mi involucración con Wines of Argentina, porque yo dije, bueno, salir a vender un producto que no existe en el mundo es un triple efecto, es muy difícil, es mucho más complicado, pero hay una gran oportunidad. Pero no una oportunidad para mí sola, una oportunidad para todos los argentinos. Entonces fue convencer a los colegas de que podíamos salir todos juntos y crear la categoría argentina. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el año 2003 y 2004, cuando fui elegida emprendedora en Endeavor. Y en el 2005 salimos con la primer campaña masiva de vino argentino vinculado al tango, porque esos 2 años los invertimos en estudiar cómo podíamos poner el vino argentino en el mundo, de qué manera el vino argentino podía ser tomado por el consumidor. Y fue terrible porque el primer estudio de mercado era que Argentina no existía en la mente del consumidor, ni siquiera sabían que producíamos vino y éramos el 5º productor mundial en ese momento. Pero claro, éramos el 6º consumidor, entonces nos tomábamos todo el vino que producíamos, quedaba muy poco remanente para exportar. Entonces una consultora nos aconsejó atarnos a algo cultural como era el tango, que sí estaba en la mente de todo el mundo y se lo identificaba con Argentina. Se estudió el polo, se estudió el fútbol era muy controversial por las rivalidades que generaba, el polo se lo tomaba como que era muy elitista, entonces no tenían cabida o espacio los vinos del entry level.
Y la verdad que fue una decisión muy acertada lo del tango, porque verdaderamente fue una campaña muy exitosa y Argentina empezó a crecer muy fuertemente y cada vez más bodegas entraban en la Asociación de Vinos de Argentina. Cuando yo entré a Vinos de Argentina como presidente, éramos 80 bodegas y se hacían 7 actividades por año. Y al cabo de los 2 años del periodo, éramos 200 bodegas asociadas y hacíamos 300 actividades. Bueno, tuve 2 periodos, 4 años. En esos 4 años éramos 200 bodegas asociadas y hacíamos 360 actividades simultáneamente en todo el mundo. Entonces, de estar en 7, 8 mercados pasamos a estar en 35 mercados. Hoy Wines of Argentina está en 100 y pico mercados. Y fue realmente la unión hace la fuerza, ¿no? Convencer a otras bodegas y generar la categoría argentina. Y cambiamos de un market share del 0,5% al 3,5%, ¿no? En el mundo, del mundo. Entonces Argentina pasó a ser importante, pasó a ser el niño de moda, el new kid on the block, y eso fue, bueno, y mi bodega fue creciendo con todo eso, Claro, ¿no? eso te iba a preguntar, o sea, pasaste después de la inversión, hiciste la bodega, las tierras, las plantaciones de viñedos. Pero yo ya tenía el mercado, que era lo más importante. Claro, bueno, acá hay un gran aprendizaje para los emprendedores, que uno tiene que hacer cosas que sabe que hay mucha gente que la va a querer. Exacto. Porque si no, no tenés emprendimiento Exacto. que sea sustentable detrás, ¿no? Muy importante la calidad, porque cuando vos, yo muchas veces cuando me piden emprendedores me preguntan, etcétera, lo primero que les pregunto es el producto que tienen y con quién compiten. Y si tengo referencia, porque lo conozco al rubro, me fijo si es un producto que puede entrar en una categorización tipo commodity, es decir, un producto barato, accesible para todo el mundo. Y para un emprendedor eso es lo más difícil, porque cuando vos entras con productos baratos, estás compitiendo con grandes corporaciones. Claro. El que puede hacer productos muy baratos es porque puede hacer mucho volumen, porque el margen es muy pequeño. Entonces lo primero que el emprendedor tiene que pensar es que tiene que pagar su salario, eso me lo enseñaste vos, ¿te acuerdas? Cuando estabas en el Boston Consulting Group. Entonces lo primero que tiene que pensar es que tiene que ser apostar a la calidad, apostar a productos que sean más únicos o que sean diferenciales, que tengan un carácter de innovación. Quizás pueden ser productos regulares o normales que están en el mercado, pero que tengan algo que lo hacen distinto, innovador, y que permita que pueda pedir un precio mayor por ese producto y la gente lo busque. Eso es muy importante. Te quiero preguntar ahora, yo me acuerdo, nos vimos en varios lugares del mundo y vos siempre estabas con tu valija. Vengo de Finlandia, llegué a Nueva York, de Nueva York me voy a China. Sí. ¿Y cuáles son las claves de la internacionalización? Yo creo que una clave fue que vos misma saliste a vender tu propio vino y tu figura fue muy importante, me imagino en los primeros momentos, no sé si ahora me imagino no lo estás haciendo, pero ¿qué fue las claves para poder estar presente en tantos mercados del mundo en tan poco tiempo, ¿no? Mira, la primera clave fue no tener miedo. La segunda clave fue aprender inglés, pues yo no sabía nada de inglés. Te parece tan básico, pero no sabía nada de inglés. Yo me acuerdo que iba con mis hijos que patinaban en el parque y yo iba con auriculares aprendiendo de forma autodidacta inglés, porque si no, no me podía comunicar. La tercera clave más importante fue verdaderamente pensar que el mercado no te tiene que producir el equivalente a pagarte el pasaje. Vos tenés que arriesgar, o sea, tenés que estar dispuesto a invertir. Claro. Entonces, si vas a esperar a que un mercado te pague lo que significa una visita para ir a ofrecer tu vino y promoverlo, nunca vas a salir de tu casa, jamás. Tenés que tomar riesgo. Y después golpear puerta por puerta. Por lo menos en mi caso fue así. Yo me pasaba semanas enteras recorriendo Estados Unidos, una ciudad por día, visitando 10 clientes por día, golpeando la puerta, abriendo la botellita, haciendo probar, discutir si era bueno, era malo, si les gustaba o no les gustaba, porque era distinto. Y bueno, yo llegué a recorrer en los últimos 10 años, menos el último, que es el que llevo como legisladora, llegué a recorrer 3 veces el mundo por año. O sea, 180 días al año arriba de un avión. Es enorme, el sacrificio es enorme porque llegan momentos en que vos estás en un hotel y decís, ¿en dónde estoy? Te despertás y haces un ejercicio mnemotécnico
para poder ubicarte física y espacialmente. Y decís, ¿dónde estoy? ¿Qué ciudad estoy? ¿Qué hotel estoy? ¿Qué tengo hoy? ¿A quién? Claro, ¿a quién tengo que ver? Porque muchas veces me ha pasado llegar a la conserjería y pedir una llave de habitación del día anterior, porque vas cambiando. Es muy estresante. Hay que estar preparado a que verdaderamente también te podés enfermar, como yo me enfermé, me llegó a dar ataques de vértigo, estar enferma sola en medio del mundo y sin nadie que te atienda. Y bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo, pero las recompensas son muy grandes. Y además el hecho de trabajar en equipo con otras bodegas y con trabajar bajo lo que es el ámbito de una institución, la institucionalidad, con un plan estratégico a 20 años como establecimos para Wines of Argentina, eso te da una previsibilidad, te da posibilidad de trabajar con otra gente, compartir ferias, no estar tan solo tampoco, porque solo no podés hacer la diferencia. Y aprender a elegir los clientes. Yo aprendí mucho que ir a una feria no es ir a ponerte detrás de un stand y esperar que vengan a buscarte, sino hacer tú un trabajo previo, que tenés que ir mirando quién le puede interesar tu producto, contactar gente, armar agenda, invitarlos, enviarles presentaciones. Es todo un trabajo muy intenso, ¿no? Y es un trabajo muy personal, pero muy personal. No hay mejor comunicador que el propio emprendedor, porque ¿quién tiene más pasión que el emprendedor? Un comercial, con todo el respeto, yo cuando era comercial para Catena y para otra gente, vos podés transmitir una pasión porque me apasiona hacer vino, pero no es lo mismo que cuando vos estás vendiendo tu propio producto, ¿no? Entonces hay que animarse, salir y el entusiasmo, la convicción que tenés. Nadie te va a convencer a vos que tu producto es malo, nadie, no hay forma que te convenza. Entonces lo vas a pelear hasta el final y te aseguro que siempre terminás vendiendo, siempre terminás vendiendo. Entonces, bueno, es animarse y salir. ¿Por qué no me contás alguna anécdota cuando las cosas no salieron como lo planeaste? Si te frustraste, ¿qué hiciste? ¿Cómo te levantaste? No han sido demasiadas las experiencias de que no hayan salido, excepto, tuve esa experiencia de esa estafa, que podría haberme echado a dormir y decir nunca más tengo una bodega. De hecho, eso fue lo que dije, y sin embargo la tentación es muy grande. Cuando tenés el espíritu de emprender, la satisfacción de la libertad, la satisfacción de ver tu producto en una mesa, entrar en un restaurante y ver que alguien está bebiendo tu producto. En el caso mío, me imagino que en el caso de quien hace zapatos, ver un par de zapatos y que lo identifica que son propios, es una enorme satisfacción, es un orgullo. Y cuando he tenido fracasos, yo los fracasos no los llamo fracasos, los llamo experiencia. Por eso te digo, es que no tengo experiencias, no tengo fracasos, tengo experiencias negativas. Y las experiencias negativas siempre han sido para mí que te marcan un límite. Es un punto en donde vos no sos tan asertivo, no sos tan talentoso. Y ese aprendizaje es muy bueno porque te permite saber en dónde tenés un punto flaco y si debes contratar a alguien que te suplante ese punto flaco, o si debes fortalecerlo, aprendiendo, estudiando, si está dentro de tus habilidades que lo puedas aprender. Entonces siempre es un nuevo punto de partida, un punto de partida para una nueva experiencia más enriquecedora. Entonces yo creo que esa capacidad de reinventarte es natural de los emprendedores. Yo lo he hablado con muchos emprendedores y todos tenemos esa misma actitud, o sea, para nosotros no existe el fracaso, existen las experiencias, buenas y malas. Y bueno, las experiencias malas hay que olvidarlas lo más rápido posible y tratar de que sean buenas, transformarlas en buenas diciendo, esto es algo que debo aprender. Y de ahí tengo que partir hacia algo nuevo, pero nunca quedarte paralizado. Por todo lo que nos has contado, has tenido varias experiencias donde has podido aplicar tu alma emprendedora. Dominios del Plata, Wines of Argentina, ahora con la política. ¿Qué nos puedes contar de las diferencias en emprender en la política, en una institucionalidad como es la parte de la institucionalidad del vino o tu propio emprendimiento? Mira, la diferencia fundamental es los tiempos. Los emprendedores estamos acostumbrados a que las cosas ocurran y si no las seguimos hasta que suceden, ocurren. Nosotros somos hacedores de cosas, que las cosas suceden para nosotros. La política, los tiempos son intangibles, son muy lentos, por eso la sociedad sufre tanto y eso es mi mayor frustración. Yo lo que veo es que a la gente le cuesta mucho
salir del área de confort, darse cuenta de que todo significa un sacrificio, que todo significa trabajo, que todo significa renunciar. Hay que renunciar. Todos los días estamos negociando con nosotros mismos. Yo todos los días estoy negociando conmigo misma y eligiendo, bueno, qué es lo que mejor puedo hacer hoy, y muchas veces no es lo mejor para mí lo que debo hacer, porque me corresponde hacer algo por los otros. Y es el momento de dar, y es el momento de dar para... Siempre hay que dar para poder recibir, ¿no? Y yo siempre digo que lo primero que uno tiene que tener como actitud, como ser humano, como esposa, como madre, como hija, como amigo, la primera actitud debe ser dar, no tratar de atesorar, porque si vos das, te vacías y podés recibir, si vos te vacías podés recibir, y mientras más das, más recibís. Es un círculo virtuoso maravilloso. Y a veces das lo poco que tenés, y a veces lo poco que tenés es una sonrisa, un abrazo, un consuelo, porque no tenés otra cosa para dar. No se trata de monetario, se trata de lo que vos podés dar como persona también, desde tu espíritu, desde tu alma. Y hoy en la política yo siento que puedo dar muchísimo más de lo que estoy dando, pero porque no me lo permite el sistema. El sistema es altamente frustrante. Hay muchísima mediocridad, enorme mediocridad. Hay mucho legislador que piensa que la única forma de que el país debe funcionar es con subsidios y con sistemas prebendarios, y la verdad que no da para más el país. Es el momento en que todos tenemos que ponerle el hombro, todos tenemos que ponerle el hombro de trabajar y sacarlo adelante, y que verdaderamente hay que hacer grandes renunciamientos, y hay mucha gente que lo está haciendo y son los que menos merecen tener que hacerlo. Yo veo, por ejemplo, que hay muchos empresarios que no apuestan por nuestro país cuando deberían apostar por nuestro país, porque tiene inmensas posibilidades, muchas más que muchos países que yo he recorrido y conozco todo el mundo. Quisiera llevarte ahora al campo de los afectos y del desafío de ser madre emprendedora. Está claro que las mujeres emprendedoras con hijos tienen un eterno conflicto. Un eterno conflicto, muchísimo más trabajo. ¿Cómo manejaste esto? Porque tus hijos fueron chiquitos desde que vos estabas en Salta. Nacieron en Salta. Exacto. Entonces, me casé has en vivido Salta. toda tu vida emprendedora y profesional, de consultora y trabajando para otros con los dos chicos. El conflicto nunca se va. El conflicto siempre está en tu interior. Como te digo, es una constante negociación con vos mismo. Hay momentos en que tenés hasta ganas de llorar y te sentís frustrada porque estás en tu trabajo y sentís que debes estar con tus hijos, y estás con tus hijos y sabes que tenés un problema en el trabajo. Gracias a Dios la vitivinicultura es una actividad tan flexible que yo pude llevarlos mucho tiempo conmigo a la bodega, los chicos, hasta que empezaron el colegio. Entonces los chicos estaban conmigo. Yo los otros días me contaba un colega, yo no me acordaba, pero me contaba que él me conoció, un colega proveedor de insumos, que fue a Cafayate a venderme unas barricas, y se acuerda de mi hijo durmiendo sobre una mantita abajo de mi escritorio, en el piso, y mi nena durmiendo en un cochecito al lado de la chimenea, porque era pleno invierno. En Cafayate hacía unos fríos feroces. Entonces los dos niños durmiendo en mi escritorio, y bueno, era así, o sea, los llevaba conmigo y después volvíamos a casa y yo no tenía para pagar una empleada, así que era llegar a cocinar y lavar pañales de tela, y bueno, eran horas incansables. Yo por ahí a veces pienso, ¿dónde saqué tanta energía? Y bueno, la energía está, Dios te la da, yo soy muy creyente, la energía sale, el conflicto nunca termina, pero si vos lo haces con la mejor de las intenciones y no abandonás a tus hijos, porque les das calidad de tiempo también, después te podés organizar. Yo pensé en un colegio de doble escolaridad para poder tener tiempo de trabajar mientras ellos iban al colegio, entonces yo los llevaba y los iba a buscar. Y en ese intertanto yo trabajaba, lo único que ellos almorzaban en el colegio. No los podía llevar a comer conmigo porque la bodega quedaba lejos del colegio, entonces no había tiempo material porque ellos tenían una hora para comer. Ese era el único renunciamiento, de que no hubieran almuerzos en familia, pero eran las cenas en familia, porque cenábamos muy temprano para tener disciplina, hay que tener mucha disciplina.
no podés permitirte no tener disciplina. Entonces los chicos a las 8 de la noche cenaban y a las 9 de la noche estaban durmiendo. Me acuerdo que José, mi hijo, lloraba porque estaba showmatch a las 11 de la noche y al día siguiente él no podía comentar showmatch. Todos sus amigos hablaban de showmatch y él no. Y yo le decía, sí, pero vos en tus notas, tu maestra dice que sos de los pocos que no se duermen en el aula, porque has dormido las horas que necesitas, porque sos un niño y necesitas dormir. Entonces pedile a tus amigos que te cuenten y divertite con lo que ellos te cuentan, no te sientas menos. Bueno, es permanentemente saber que a los hijos hay que marcarles límites y ellos hoy me lo agradecen porque son chicos muy disciplinados, exitosos en sus carreras, han estudiado en universidades del extranjero, José, Anita en la Universidad de San Andrés, acá en Buenos Aires, después en Francia. Los dos son exitosos en sus carreras, son personas ordenadas, organizadas, y verdaderamente es gracias a que han tenido disciplina toda la vida, y la verdad que yo no conozco otra forma de hacer las cosas que no es con trabajo y disciplina. No he conocido una vía fácil, la verdad que todavía me queda por descubrirla, quizás algún día me llegue a descubrir una vía más fácil para la vida, pero todo ha sido mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucha dedicación y mucho foco. Susana, para terminar me gustaría que seguramente va a haber un montón de gente que se siente emprendedora y todavía no se anima a dar el salto, para decir, bueno, yo tengo que hacer lo que realmente siento que tengo que hacer. ¿Qué les dirías? Que tengan coraje, que salgan de la zona de confort, que si les va mal en el primer intento y les va mal en el segundo, seguro que en el tercero les va a ir bien. Y si necesitan hacer 10, que hagan 10 intentos, porque no hay nada mejor en la vida que emprender. No hay más gratificación que emprender. Y además está demostrado en el mundo que los emprendedores son el motor de los países y nuestro país necesita cientos de miles de emprendedores. Entonces que se animen porque verdaderamente es muy gratificante y es una sensación de libertad enorme. Yo no les voy a decir que el camino está plagado de rosas, porque no es verdad, pero sos artífice de tu propio destino, sos vos el arquitecto de tu vida y eso creo que no tiene precio. Gracias, Susana. Gracias a vos, Alejandro, por invitarme.